Hola, hola a todos y bienvenidos a este podcast llamado Eco en mi mente en esta tercera temporada. El día de hoy tengo nuevamente a una invitada especial. Ya grabamos un episodio hablando acerca del milagro que ocurrió en la vida de su esposo, pero ahora estaremos abarcando un tema bien interesante. La verdad me emociona. No quiero decir que me pone nerviosa porque en el taller que te dicen de cómo hablar frente a una cámara, no digas que estás nerviosa. No voy a decir que estoy nerviosa, pero sí estoy nerviosa. Por un tema que la verdad es que no se aborda mucho dentro no sé, del contexto cristiano. Y se me hizo una buena idea poder hablar acerca del tema de la adopción. Y me acompaña el día de hoy Judy Barriga. Ahora sí dije bien tu apellido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de volver aquí contigo. Oye, te tocó estar en el otro set en la segunda Sí, temporada. qué Ahora padre es aquí, de nuevo. Felicidades. gracias por decir que sí nuevamente. Gracias por No, salir de tu hombre, zona de confort otra vez. otra vez. Soy esa persona, ya sé. Sí lo Pero, eres. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, estoy muy contenta. Pues sí, aquí hablando de la adopción, sí es un tema que no se habla tanto, pero pues nada, hablar desde mi propia experiencia, a ver si para alguien le sirve. Te estaba comentando antes de grabar que digo, Dios, te pido sabiduría para abordar bien este tema, porque es un tema que te digo, como no se escucha mucho, sería Claro. bueno como abordar todos los puntos. Pero, ok, vámonos al inicio. Mira, te voy a dar un consejo. Si no has escuchado el podcast con Judy, el anterior, yo creo que vas a tener mucho contexto. Te invito a escucharlo y luego volver, pero hablamos acerca de tu experiencia en la vida de tu esposo, cómo fue Ujú, este proceso de cáncer, cómo Dios lo sana ujú. y cómo a raíz de eso, bueno, viene una condición lo cual les impide tener hijos. Así es. A raíz del tratamiento, bueno, Marco tuvo 3 tipos de cáncer. 2 de ellos eran de los más agresivos. Entonces, los medicamentos que usaron, pues, fue una quimioterapia muy fuerte, radiación, quimios, y a raíz de eso, pues, queda estéril. Y obviamente, o sea, yo me acuerdo que desde un principio le dije a Marco: "Con que estés vivo", o sea, Sí. ya los hijos vemos luego, porque me acuerdo que hasta fuimos a hacer un conteo de esperma y todo el rollo. Y pues sí, salió en ceros, o sea, me acuerdo que ese día salimos del hospital y dije: "Yo no estoy agüitada, estoy agradecida de que estás vivo, eso es lo importante para mí, yo quería un esposo y aquí estás". Obviamente estaba ese deseo de ser papás y pues nada, o sea, sana Marco y esperamos 1 año, 2 años. Y yo me acuerdo que le dije a Marco, pues, ¿qué piensas de la adopción? O sea, nunca lo habíamos hablado, más que había sido así un medio tema, así, antes de casarnos, de, a mí me gustaría adoptar, porque había escuchado un par de historias, a lo mejor fue algo emocional, pero no fue algo como que se sembró. Bueno, yo pienso, o eso siento que no se sembró tanto en mi corazón. Obviamente queríamos tener hijos biológicos, pero sentimos que si Dios no había hecho el milagro, que lo podía hacer, porque ya habíamos visto un milagro Ujú. en la sanidad de Marco. Para mí era como: "Dios, ¿qué te cuesta? O sea, nada, tú eres Dios todopoderoso". Claro. Y entendimos que la voluntad del Señor es perfecta. Entonces, dentro de su perfecta voluntad era que a lo mejor no llegaran los hijos de manera biológica, y cuando tomamos el camino de la adopción, la verdad es que todo se fue dando. Entonces, supimos que el Señor tenía como que ese camino, ¿no?, Sí. direccionado. ¿Y cómo es el proceso de la adopción? Híjole, muy burocrático, como todo aquí en México. Nosotros lo hicimos por medio del DIF. Primero, bueno, nosotros fue hace como 7 años que decidimos adoptar, y me acuerdo que fuimos y nos anotamos, y esperas a que te hablen para un taller. Tardaron varios meses en hablarnos para iniciar ese taller. Wow. Y recuerdo que cuando nos hablan, me dan la fecha y ya teníamos un viaje programado, vuelos, hotel, todo. Y
recuerdo que le digo a la secretaria que me habló, oye, ¿sabes que tengo un viaje? No pudiéramos ir a la primera sesión, pero a la segunda y ya, porque eran 10 sesiones y que ya podríamos estar ahí. No, me dijo, es necesario estar en todas las sesiones. ¿Qué quieren hacer? Wow. ¿Quieren cancelar su viaje o cancelan pues sí, el taller hasta la siguiente temporada? Y yo una decisión, a lo mejor me voy a ver muy egoísta, pero algo que habíamos decidido cuando decidimos adoptar es que íbamos a seguir nuestra vida tal cual, que no íbamos como a depender de, pues sí, un proceso ajeno a nosotros. Y dijimos, no, pues ya estaba planeado el viaje, o sea, vamos a darle al viaje y Dios va a ir acomodando todo. Y ya le dije, no, pues anótame para la siguiente temporada de taller. Entonces todavía se atrasó unos meses más, o bueno, yo digo atrasó, pero sé que era por parte del Señor que ya adelantándome un poco, viendo los tiempos, mi hijo más chico todavía no había nacido. Entonces Oh, wow. fue como que, pues sí, para mí era como faltaba que naciera, ¿no? Entonces, nada, te apuntas, vas al taller, fueron 10 viernes, se nos hizo eterno. De ahí nos pasaron a un proceso psicológico. Entonces fuimos a terapia psicológica varios meses. No es tan sencillo ir a terapia psicológica. De acuerdo que a la mitad salí una sesión y le dije a Marco, no, ya no quiero adoptar. Si Wow. eso significa volver otra vez aquí. Fue muy largo el proceso. Yo creo que tardamos unos 8 meses en el proceso y nada, al fin terminamos, papelería, te hacen exámenes de todo tipo, médicos y demás, hasta que ya te dan tu diploma, que ya cursaste todo lo que tenías que hacer y solamente toca esperar a que te llamen y te digan, ya tenemos una propuesta, ellos le llaman. ¿Y cuánto tiempo pasó para que les llamaran a ustedes? Pues eso fue otro milagro, porque nosotros me acuerdo que terminamos un diciembre y a principios de diciembre, y pues ya venía Navidad, Año Nuevo. Recuerdo que cerramos la carpeta, oramos y dijimos, Señor, ya hicimos nuestra parte, te toca a ti. Qué bonito. Y me acuerdo que yo me acuerdo que tomé la decisión de no olvidarlo, obviamente, pues estaba ahí siempre constante, pero de hacer nuestra vida ahora sí, como que descansar del proceso que pues para mí fue muy pesado y pasar Navidad, la familia, Año Nuevo, iniciar para nosotros siempre el año inicia, trabajamos en una iglesia, entonces siempre inicia con proyectos y el ministerio. Recuerdo que pues la emoción de que venían ya los eventos del Día del Niño y demás. Y nada, que en abril, justo una semana antes de que fuera mi cumpleaños, nos llaman, me llaman y recuerdo que solo entendí como hay que traer cierta papelería para el viernes, es importante que sea lo más reciente posible. Y ya colgué y dije: "Ay, hay que llevar papelería". Nunca entendí que era la llamada que estaba esperando hasta que llegué al DIF, entregó la papelería y nos dicen: "El lunes tienen que estar en Chihuahua, van a tener, cita con el consejo técnico y no sé qué". Y me acuerdo que, a ver, ¿cómo? Y lo, es que ya les tienen una propuesta. El lunes que ustedes vayan, les van a decir cuál es la propuesta y ya si ustedes la aceptan o no. Y yo, ¿cómo? La llamada que me hiciste ayer era la llamada que estábamos esperando. Era la La llamada. llamada y nunca supe que había sido la Wow. llamada. Y nada, pues así fue. Entonces se van a Chihuahua y hacen todo este proceso. Sí, nos vamos a Chihuahua. Nosotros cuando anotamos, porque te dan una hoja donde tú pones cómo quieres a tu hijo. Oh, wow. Entonces te hacen ciertas preguntas si quieres que sea hombre o mujer, el rango de edad, tú puedes decidir si quieres que venga con alguna enfermedad tratable, operable, o sea, te hacen muchas preguntas. Dentro de lo que nosotros habíamos puesto era un rango de 0 a 5 años. Y me acuerdo que otra pareja preguntó que si quisiera uno volver a adoptar, ¿cuál era el proceso? O sea, dijo ella, supongamos que ya
pues sí, estamos en este proceso, adoptamos un hijo. Si yo quiero volver a adoptar, ¿qué? Y dice la que está ahí al frente, hay que volver a hacer todo de nuevo. Y yo así de, ¿cómo? O sea, no cuenta que ya hicimos un taller y ya dice la chava, pero volvemos a hacer el taller y todo desde el principio. Entonces me acuerdo que volteé con Marco y le dije, oye, yo no nomás quiero un hijo, o sea, por lo menos 2, o sea, Sí. queremos, pero no estoy segura de querer volver a hacer todo este proceso de nuevo. Entonces, a la hora de contestar, pusimos un hijo, entre paréntesis, 2 si son hermanos y están dentro del rango de 0 a 5 años, que para mí era imposible, o sea, dije, no va a haber, o sea, pero sí pedíamos que fueran hermanos, pues sí, biológicos. Sí. Y te soy sincera, yo olvidé que pusimos esa parte. Entonces, Ok. el día que ya fuimos a la cita, nos dicen, bueno, nosotros les tenemos una propuesta. Al principio te dicen así como que, ¿por qué no elegiste un niño más grande? Porque hay muchos, Sí. lamentablemente, muchos niños grandes. Es más difícil que te den un niño más pequeño. Y pues en ese tiempo teníamos 6 años de casados. Entonces yo le dije, pues es que tengo 6 años de casada. O sea, si tengo un niño de 8, pues por lo menos quiero que sea dentro de lo que pues he vivido, mi edad y demás, ¿no? Y ya, pues te entrevistan así como 8 personas y te sientes un poco intimidado porque Wow. está así la procuradora, como 3 psicólogos. Sí, Analizándote y te todo. preguntan todo, o sea, literal, ¿qué tienes en el refri? ¿Qué tipo Ujú. de comida haces? Todo te preguntan, el trabajo. Les causaba un poco de, no temor, sino un poco así de curiosidad Ujú. el trabajo que teníamos. ¿Cómo que es una iglesia? O sea, ¿Cómo? pero te pagan, o sea, ¿qué haces? Como que no entienden muy bien. Wow. Y cuando ya nos dicen, bueno, queremos enseñarles la propuesta que tenemos para ustedes, y en la foto aparecen 2 niños. Y yo así de, ¿cómo? ¿Son 2? O sea, pues sí, ustedes pusieron que si eran 2 hermanos dentro del rango de edad. Y ellos están dentro del rango, son hermanos, tienen 2 y 4 años. Y yo así se me fue la sangre a no sé dónde, o sea, yo quería sentir mariposas y mucho amor y amor a primera vista. Pues no fue así, sí es un proceso así como que de un día para otro, pues te puedes convertir en mamá. Claro. Y antes de entrar, me acuerdo que Marco, mi esposo, me dijo, lo que nos propongan, eso es. O sea, Dios no se va a equivocar, entonces es lo que el Señor nos está dando y es por ahí. Y pues nada, ya nos dicen, ¿cómo ven? ¿Quieren conocerlos? ¿Están dispuestos? No, pues sí. Y ya los conoces. Literal, te presentan así a Lisbeth, ella es mamá, él es papá, mucho gusto. Carlos, él es papá y ella es mamá. Y te meten a un cuarto, bueno, así fue mi proceso, sé que cada uno es diferente. Te meten a un cuarto donde hay juguetes y estás ahí de 8 de la mañana a 3 de la tarde con los 2 niños toda la semana. Fue la manera en que nosotros hicimos el proceso porque los niños estaban en Chihuahua. Ok. Entonces, pues tuvimos que buscar hospedaje en Chihuahua por una semana, dejar nuestro trabajo por una semana. Sí fue todo un proceso y fue Ok. la manera en la que conocimos a nuestros hijos. Y ya después de ese proceso, vuelven a casa, ya no son 2, ahora son 4. Así es, de un día para otro. ¿En qué momento? Oye, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Ya tienes a tus hijos? Ya, como tú lo dijiste, es que estábamos platicando, dices tú así de un rato, de un momento a otro, ya en el carro, y ya volteabas y ya había 2 niños más. Sí. Guau, ¿cómo fue este choque, no? Sí es algo que nadie te prepara. O sea, el DIF te da un taller y te explica como que las situaciones que pueden traer los niños por el rechazo, por el abandono, actitudes que pueden tener, pero no, hombre, no te preparan
para nada, para la realidad, el choque así de realidad. Yo tenía 6 años, viviendo con mi mejor amigo y toda la casa era nuestra, o sea, no sé cómo Wow. explicarte. Y de repente hay 2 extraños que están invadiendo mi privacidad. O sea, fue de verdad para mí, sé que para Marco, mi esposo, fue totalmente diferente, pero para mí sí fue aceptar que, pues, que mi tiempo ya no era mi tiempo, que mi vida ya no era mi vida, Wow. que las decisiones que estaba empezando a tomar no solamente me van a afectar a mí o a Marcos, sino a 2 personas más. Y sí fue un choque de veras complicado, o sea, no sientes amor por tus hijos adoptados al siguiente día para nada, o sea, son 2 extraños que estás empezando a conocer. Saber qué les gusta, saber, aparte que ellos no traían, ellos son tarahumaras y no traían español para nada, o sea, fue aparte el choque así de, pues, tratar de expresarnos, fue complicado para ellos y para nosotros, obviamente, o sea, para ambos lados. Pero sí después descubrí que había sufrido una depresión post-adopción, que ni siquiera sabía que existía, o sea, por lo menos dije, el DIF me hubiera dicho, puedes llegar a tener este tipo de Ay, sentimientos. wow. Y nada, pues yo no tenía nadie cerca o que yo conociera que había adoptado. No es algo muy común en las iglesias cristianas. A lo mejor ahorita se da un poco más y cuando ya estás en el mundo de la adopción empiezas a conocer una que otra familia, pero no es algo abierto, no sé cómo explicarte. No es como, yo quiero adoptar en algún momento. O sea, no es. Y pues yo no tenía nadie cerca. Y fue vivir ese proceso sola, obviamente acompañada de mi esposo, pero pues aunque me escuchaba y todo, siento que no me entendía. Y fue difícil, la verdad es que sí fue difícil. Tuve que pausar un poco el ministerio, mi trabajo, lo que tanto amaba hacer para enfocarme, pues, a 2 niños que alimentaba porque tenía que, bañaba porque tenía que, jugaba con ellos porque tenía que, pero no era que me naciera hacer. Y eso te trae mucha culpabilidad, o sea, ya después era así de, no puede ser, tanto que decía a los hijos, y ahora que están aquí, Wow. no siento ese amor que quisiera sentir. Es complicado, sí, no es tan sencillo. Wow. Y Lisbeth llega de 4 años Así y es, Carlos de 2 años. así es. Me imagino que, bueno, ellos, pues, juntitos, y tú Ujú, eras también la extraña para ellos, me imagino, ¿no? O sea, claro. en ese momento, qué interesante es conocer detrás. Y no sé, ¿qué hacía eco en tu mente durante ese proceso de decir: "Dios, o sea, enséñame, ayúdame, Ujú. dame amor", o cómo cuáles eran tus Sí, conversaciones con Dios en ese tiempo? No sé. tuve que entender que así como Marco era un extraño para mí antes de ser mi familia, con mis hijos iba a pasar igual. Wow. O sea, fue decidir, o sea, el amor no es un sentimiento, obviamente sientes el amor, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es que el amor también es una decisión. Tienes que decidir amar. Y así como yo he decidido amar a mi esposo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, decidí amar a mis hijos en la adopción o fuera de la adopción o dentro de la adopción. O sea, con su gran mochila que traen de rechazo, de abandono, decido amarlos. Y era cada mañana, sí era cada mañana levantarme y orar y pedirle amor al Señor por ellos. O sea, ¿Dices era porque fue cuánto tiempo o todavía? no, ese proceso yo creo que tardé un año, yo creo. Ujú, Fue un proceso de un año donde yo, al principio, pues fue tratar de entender qué decisión había tomado primero, ujú. soltar muchas cosas que yo tenía todavía arraigadas, que no me había dado cuenta, que era como
querer tener un embarazo, Wow. tener un hijo biológico, porque tienes que aprender que tus hijos adoptados no se van a parecer a ti físicamente. A lo mejor con el tiempo agarran como, pues sí, tu forma de hablar y pues sí, tu manera de moverte. Y si tú ves a mis hijos, no se parecen a mí. Son muy distintos físicamente. Son más parecidos a mi esposo. Pero tienes que como que soltar muchas ideas que traes. Y entender que eso no te hace ni mejor mamá ni peor mamá. O sea, yo creo que ese ha sido más el proceso de aceptar que mi maternidad llegó de una manera muy diferente. Y sí tardé un año, yo creo, en procesar esa situación y decidir amar a mis hijos. Y sí, de veras, era cada mañana levantarme y decir, Señor, hoy dame amor por mis hijos, aunque no lo sienta. Les decía, te amo, literal de dientes para afuera, Wow. porque sabía que lo necesitaban. Pero no era algo que sentía. Y este podcast, yo espero que mis hijos no lo escuchen hasta más adelante, porque eso es algo que yo quiero decirles a ellos, obviamente, cuando ya estén más grandes y lo entiendan más. Pero no es algo que me enorgullece, obviamente, pero sé que es una realidad. O sea, y a veces no se habla de eso. O lo callas por vergüenza y demás. No creas que yo estoy en este punto hablándolo muy sencillo. O sea, si hace 5 años me hubieras preguntado, no lo hubiera aceptado. Sí. Pero me pasó, porque pues soy humana, o sea, y nada, ahorita pues no veo la vida sin mis hijos. O sea, el amor se dio, el amor llegó y nada, es todo un proceso, es todo un proceso. Muchas gracias por ser vulnerable. Muchas gracias por compartir esto. Y hay un tabú, ¿no? Y dentro de la sociedad también es como la burla de, Oh, sí. ay, eres el Ujú, adoptado, y utilizas eso como para dañar a alguien. ujú. En su caso, ¿cómo decidieron? Porque ellos saben que son adoptados. Así es. ¿Cómo lo decidieron? ¿Qué los guió a hacerlo? Mira, el Señor fue bien sabio y nos dejó su palabra en un libro que se llama la Biblia. Y cada decisión que tú puedas llegar a tener en tu vida, hay una respuesta ahí. Y parte de eso fue para nosotros entender que la verdad nos iba a hacer libres. Y así lo dice la palabra. O sea, la verdad te hace libre. Y antes de que llegaran mis hijos, me acuerdo que platiqué con Marco y le dije, oye, yo sí quiero que ellos sepan que son adoptados. Eh, Creo que siempre hablar con la verdad nos va a facilitar las Sí, cosas. completamente. Obviamente él me dijo, no, pero si llegan muy pequeños, ¿cómo? No, o sea, en el tiempo que sintamos que es lo correcto, lo vamos a hacer. Solo quiero que estemos de acuerdo, porque la adopción en pareja es que los dos quieran, o sea, Sí. porque tanto él como yo hemos tenido que soltar nuestros ideales y yo siempre lo liberé, le dije, no quiero que te sientas culpable porque es por ti que no podemos tener hijos, o sea, esa es la realidad, pero no creas que te estoy para nada, o sea, yo te amo como eres, te acepto tal como eres porque así lo he decidido. Y que nuestros hijos llegaran a nosotros ha sido también un proceso como matrimonio para nosotros. Yo creo que no habíamos peleado, nosotros casi no peleamos, eso es una realidad. Después del cáncer, la vida a la vez de maneras muy diferentes. Y casi no peleamos, es la realidad. Sí tenemos nuestras diferencias y demás, pero no es algo constante en nosotros. Pero cuando discutimos es por los hijos. Porque pues sí, cada quien viene con una carga familiar y demás, pero cuando hablé sobre esto, de que digo, quiero que mis hijos sepan que son adoptados, yo inicié desde el día 1 a tomar fotografías, pensando en que cuando llegaran los hijos, por medio de las fotos yo les iba a poder contar cómo fue el proceso que ellos llegaron a nuestra vida.
Y sí, finalmente, durante pandemia, mi hijo tenía 6 y mi hija tenía 8 y sentimos que ya, sobre todo él, estaba ya más maduro para entender la situación y así fue, como un cuento, les enseñamos las fotos, les íbamos contando y cuando llegamos al punto de que fuimos, te conocimos, estabas viviendo en un lugar que se llama, un orfanato donde cuidan niños que están solitos y ya llegaste a nuestra casa. Para él sí fue un shock de decir: "¿Cómo? No nací en tu panza. Guau. Yo pensé que sí había nacido de tu panza". Y sí fue así como, híjole, me acuerdo que yo me pudo mucho, le dije: "Yo hubiera querido que nacieras en mi panza". Que hubiera podido ser parte de tu vida los primeros 2 años, los primeros 4 en la vida de Lisbeth, pero por alguna razón no fue así, y a la vez he tratado de enseñarles que sus genes los hace ellos, y que si hubieran nacido de mi panza, o sea, hubieran tenido genes de mi esposo y míos, y no serían ellos, Ujú. serían otras personas. Y eso a mí me da, de decir: "No, ahorita en este punto quiero a Carlos y a Lisbeth tal Ujú. como son, así como son ellos, sus personas, y eso los hace únicos, o sea, la manera en la que fueron concebidos, de quién fueron concebidos, los hace ellos, y eso es lo que yo amo. Entonces, es llevarlos, yo creo que a aceptar primero, cómo son ellos, cómo les tocó llegar, cómo nos tocó formar familia y ver la adopción como algo muy positivo. Y creo que hasta ahorita ellos no han tenido ningún tipo de, gracias a Dios, ningún tipo de burla porque sean adoptados. Me acuerdo que cuando le dijimos a Carlos, porque Lisbeth, ella pues está un poquito más grande y ella fue como que, yo sí sabía, como que Ujú. venía de otro lado. Él, después de que ya aceptó, porque sí batalló y hubo hasta cierto rechazo hacia mi persona y demás, todo quería hacer ya con su papá. Mm. Me acuerdo que ya después de que acepta que fue adoptado, le empezó a decir a todos, o sea, a los amiguitos, de que, tú sabías que yo soy adoptado. Y veía yo la cara de los amiguitas y amiguitos así como de, no sabían ni qué contestarle Ujú. y sí, mis papás algo me habían dicho, como. Entonces, ya Oh, después guau. lo aparto y le digo: "Oye, papi, está muy bien que quieres que la gente sepa que eres adoptado. Solo quiero que sepas que ellos lo saben, porque un día no estabas y al siguiente sí Ujú. estabas. Ujú. Entonces, no es ningún secreto". Dije: "Nomás que a veces lo dices y la gente se incomoda porque no sabe cómo ¿Cómo contestar". reaccionar? Ajá, cómo reaccionar, okey, okey. Y ya, o sea, fue como que la curiosidad y listo. Y dentro de la iglesia, ellos fueron, creo que todo también fue clave en nuestra comunidad, Sí. fueron recibidos, se sienten amados, aceptados. Ahorita mis hijos son otras personas a las que llegaron, porque eso hace el amor, cubrir toda falta y nada, o sea, para nosotros la adopción dentro de nuestro hogar es algo súper positivo, algo que es muy bueno y eso es la concepción que nosotros queríamos que ellos tuvieran de la Sí. adopción. Y parte del propósito de este podcast es hacer eco de eso, de que es algo positivo Totalmente. y romper cualquier tabú. Estábamos platicando antes acerca de todo lo que Dios te ha hablado a Ujú, ti con este proceso. ujú. Y se me hace súper interesante y quisiera abordar ese tema. ¿Qué Dios te ha hablado en ese proceso? Híjole, mira, yo creo que el amor del Señor, o sea, te decía, mis hijos traen su propia carga negativa, por así decirlo, de abandono, rechazo, discriminación, sentirse menos. Y eso fue, pues, 2 años y 4 años, ¿no? En la vida de cada uno.
Pero en el momento en que ellos llegaron a mi casa, creo que hemos podido abrazar y amar a nuestros hijos así como llegaron y que ellos puedan ver que a partir de ahí es una vida nueva. Ujú. O sea, que el pasado que ellos traen no definen para nada el futuro que ellos tienen, porque es un futuro totalmente distinto a lo que el destino tenía para Sí. ellos. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. O sea, no importa cómo llegues tú a conocer al Señor, no importa si llegas destrozado, no importa si llegas abusado o si llegas con un corazón roto o una mente distorsionada o con un aprendizaje del amor erróneo, no importa. Cuando tú te rindes al Señor, Él hace todo nuevo y te ama tal como eres, pero no te va a dejar así como eres, porque te ama demasiado. Y a partir de ahí, tú puedes ser una persona nueva. Y eso es algo que el Señor me ha mostrado tanto porque hoy amo a mis hijos con su pasado, con todo, porque eso los hace ellos. Pero yo decidí que no se iban a quedar así. Wow. Y parte de fue disciplinarlos en amor. Y fue algo complicado porque pues venían de un contexto, pues no sabemos realmente, pero de un contexto difícil. Pero para mí fue decir, no, a partir de hoy es algo nuevo para ellos. Y no solamente fue cambiar su alimentación, sus hábitos y demás, sino empezar a disciplinar esas conductas que no eran correctas. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. Sí, completamente yo me estoy yendo a mi vida y sí, así es Dios con nosotros, Sí, la verdad. pero pues lo hace porque nos ama. Correcto. Y creo que el Señor me ha mostrado ese amor paternal que tiene hacia nosotros por medio de mi propia maternidad. Wow. Y nada, o sea, ha sido ver de una manera tan distinta al Señor, l cómo el Señor nos ve. O sea, cómo si yo siendo una humana imperfecta, una mamá con 1000 errores, puedo sentir ese amor por mis hijos que no nacieron de mí. O sea, yo soy hija adoptada de Dios. Así es. Y puedo saber que Él me ama, porque Él es un padre perfecto. Él sí que lo es. Entonces, el Señor ha venido a mostrar un amor tan genuino y, y tan real, y eso también me da mi esperanza de saber que aunque pueda yo cometer errores y aunque pueda desarrollar en mis hijos ciertos traumas, porque es inevitable, porque somos humanos, al final del día hay esperanza porque está el Señor. Así es. Y está su amor perfecto. Me encanta que en Cristo, como tú lo dijiste, tu pasado no define tu futuro, sino que hay cosas Totalmente. nuevas. Y a todas aquellas personas que están escuchando esto, a lo mejor tú dijiste, qué interesante el tema, me voy a meter a escucharlo. Y estás ahorita ya escuchando que Dios te ama y aunque es algo muy cliché, ¿no? Es algo mucho Sí, que se repite mucho, pero es una verdad totalmente. que se repite. Y quiero que tú estés consciente de que Dios te ama y sí, aunque traigas esta mochila quizás de pasado, de errores y todo, pero me encanta que tú dijiste el amor cubre, el Así amor, es. algo dijiste como llena la falta o algo así, el Sí, amor cubre todo cubra. tipo de errores. Ajá, exactamente. Entonces, me encantaría que con eso te quedaras. Es un tema muy interesante. Ya el tema así como el proceso y todo, aprendimos un poco de eso. Y a lo mejor hay gente que está escuchándolo y ya lo ha traído mucho en el corazón, Judy. Ujú. A lo mejor no existe este contenido donde me puedan decir qué tal. Quisiera que le hablaras a todas aquellas personas que a lo mejor tienen en el deseo de su corazón, a lo mejor Dios los está orillando a eso, o en su contexto, pues es la decisión que quieren tomar. ¿Qué consejos darías a aquellas personas o cuál es el primer paso? Ujú. ¿Cuáles son las conversaciones que tienen que tener? No sé, no sé. Híjole, pues, primero que nada, sí creo que la adopción
no es para cualquiera. Si hay una tal vez semilla ahí sembrada de, me gustaría adoptar o óralo. O sea, primero ora y que el Señor reafirme esa decisión. Obviamente, si estás casado, pues tu pareja tiene que estar de acuerdo, tu esposo, tu esposa tiene que estar de acuerdo. Definitivamente es una decisión de dos, pero sí puedo decirte que cuando ya estás dentro del proceso de la adopción y estás viviendo, no te arrepientes. O sea, es una decisión que dices, valió la pena, es la mejor decisión que hemos tomado mi esposo y yo como pareja, adoptar a nuestros hijos. Sí creo que es necesario sanar todo aquello que traes arrastrando, porque determina mucho de cómo, si yo ahorita volviera a adoptar a mis hijos, como soy yo ahorita, la madurez que ya Ujú. tengo, que creo tener, y me regresaran 8 años atrás, am, si yo adoptara a mis hijos, lo haría, o sea, sería otra cosa totalmente diferente. Cometí muchísimos errores cuando ellos llegaron, eh, por mi falta de sanidad Guau. en muchas áreas de mi vida. Y creo que eso es algo prioritario, como cualquier cristiano. O sea, lleguen tus hijos por medio de la adopción o biológicos, sana. Sana primero tú, sana todo aquellos traumas de la niñez, aún perdona a tus papás. O sea, de veras, es tan importante el tener un corazón sano y bien dispuestos también a soltar todos esos sueños de para mí, lo más difícil fue soltar el sueño de vivir un embarazo. Te soy sincera, pues, se embarazaban todos alrededor y guau, Guau. qué padre, y el saber que yo no iba a pasar por ello, fue difícil. Entonces, como mujeres, creo que tienes sobre todo que ir soltando ese tipo de cosas que no, al final del día no te va a hacer ni mejor mamá ni peor mamá. O sea, realmente eso no define nada. Y y nada, si ya está ese deseo en tu corazón, yo te animo a que lo sigas sembrando. Escucha los podcasts que puedas, lee los libros que encuentres sobre adopción, infórmate, o sea, y deja que el Señor haga el resto. O sea, haz tu parte y que el Señor haga el resto. Pero creo que lo prioritario es sanar tu corazón y nada, si es por ahí, las puertas se van a ir abriendo. Me gusta. Y la sanidad es algo que todos necesitamos para cualquier decisión, Sí. literalmente. Estaría bueno luego platicar de eso. Ay, yo siempre Okey. yo siempre, ¿no? De que Judy, creo que ya aquí ya no me va a volver a invitar y yo no, pero muchas gracias por esta conversación. Yo sé Hombre, que hay personas que lo están disfrutando. Yo lo disfruté mucho, he qué bueno. aprendido mucho y créeme que yo lo digo en los podcasts, yo los vuelvo a escuchar porque yo me gusta escuchar esas historias y me encanta poder crear un espacio, por gracia de Dios, donde se haga eco de esas historias, en donde donde Dios se puede ver en esas Claro. historias. Y me encanta eso. Gracias por estar aquí. No, hombre, de Gracias, nada. gracias, gracias. Y nada, pues vamos a hacer el otro podcast. No te creas. Sanidad interior. Estaría muy bueno. Híjole, pues Es sí, interesante, sí, es un mucho. tema Ujú. profundo, pero la verdad, ya voy a entrar por ese tema. Es tan necesario en el cuerpo de Cristo, porque a veces creemos, llegamos a la iglesia y queremos que oren por mí y de ahí ya, todo bien y ya soy una criatura. Sí lo eres, pero hay cosas que hay que ahí Claro. sanar y No, y tocar y más todo eso. como, digo, no porque, ay, quiera así levantarme el cuello ni nada, no, pero
tenemos cierta posición en nuestra iglesia como encargados del ministerio de niños y muchas veces ves a los líderes como alguien, pues, que ya está completamente sano Sí, y cierto. que, pero a veces no, o sea, es una realidad, o sea, Correcto. creo que la sanidad es constante y debe ser diaria, porque sí sanas unas cosas, pero luego salen a resurgir otras. Sí. Y sí, o sea, te digo, nosotros nos casamos y ambos veníamos de contextos donde habíamos sufrido, bueno, se había vivido infidelidad dentro del matrimonio de nuestros padres Ujú. en ambos lados. Y me acuerdo que yo dije, no, yo quiero sanar eso, o sea, no quiero llegar al matrimonio pensando en, puede que nos pase a nosotros también y, y pues siento que antes de casarnos obviamente oramos, lo platicamos, sanamos esa área, perdonamos, pero y luego te casas y salen más cosas, porque pues somos humanos, o sea, pues así es, el Señor, así, pues así fuimos creados, ¿no? Con esa vulnerabilidad, Exacto. porque necesitamos el Señor. Así es. Entonces, la adopción no solamente vino a cambiar la vida de mis hijos, sino a cambiar la nuestra. Y Wow. siento que sí somos personas diferentes a raíz de ello. Qué bonito. Cuando estás dispuesto, Dios todo lo usa para bien. Totalmente. Gracias, Judy Barriga. No, Barriga, otra vez. Tengo ahí un acento medio raro ahí que leí yo no te mismo. preocupes. Judy Barriga, muchas gracias por estar aquí No, en de Eco en mi nada, mente. gracias, al contrario. Vamos a platicar a ver cuándo te invito al de Solo Chicas. Bueno, ya eso Muy lo bien. hablamos al ratito. Gracias a ti por escucharlo. Gracias por darle play. Te invito a compartirlo de igual manera. Gracias a Misión Creativa, que son los que producen este podcast con la calidad que ya tú sabes y ya tú ves. Nos vemos en la próxima semana, el próximo miércoles, en un episodio más de Eco en mi mente. Bye.